Era a comienzos de los años 2000, cuando él fue a pasar unos días en la casa de su abuela, en un pueblito del interior que parecía haberse detenido en el tiempo. En esa época tenía unos 9 años, y todo a su alrededor parecía más grande y misterioso de lo que realmente era. Las calles de tierra, los terrenos baldíos, los árboles llenos de sombra. La abuela vivía en una casa antigua de madera, de esas que crujen a cada paso, y el olor del café recién hecho se mezclaba con el de la madera vieja. Para él, ese lugar era una mezcla de acogedor y extraño. Eran vacaciones escolares, y la rutina allí era simple: correr por el enorme patio durante el día y reunirse con los primos por la noche, cuando la oscuridad llegaba temprano y parecía tragarse toda la calle. Una de esas noches, después de la cena, los primos decidieron jugar a las escondidas por el patio y el área externa de la casa. La energía eléctrica en esa zona siempre fallaba, así que la iluminación era débil, solo uno que otro, y poste iluminando mal la calle. La oscuridad hacía que el juego fuera más emocionante y de algún modo aterrador. Él recuerda las risas de los primos resonando, el ruido de ramas rompiéndose cuando alguien corría por la maleza cercana, y cómo su corazón se aceleraba cuando tenía que encogerse en algún rincón. Fue en ese clima de adrenalina infantil que, al buscar un lugar para esconderse, se topó con una niña que no formaba parte de la familia, pero que estaba allí, de pie, mirándolo como si ya lo estuviera esperando. No reconoció a la niña de inmediato. Tenía la piel muy clara, casi demasiado pálida, y llevaba un vestido simple, algo amarillento por el tiempo, como los que veía en las fotos antiguas de la familia guardadas en marcos. Su cabello era oscuro y liso, recogido en 2 trenzas que caían sobre los hombros. El detalle que más le impactó fueron los ojos, grandes, pero extrañamente inmóviles, como si no parpadeara. No sonrió, ni mostró sorpresa al verlo. Solo inclinó la cabeza hacia un lado, como si quisiera que la siguiera. En ese instante pensó que tal vez era alguna vecina que también había venido a jugar, aunque nunca había visto a ningún niño de esa edad viviendo cerca. Sin pensar demasiado, se escondió cerca, detrás de un gallinero de madera que estaba en los fondos del patio, mientras la niña desaparecía entre los árboles. Su corazón latía con fuerza, no solo por el juego, sino por la sensación de haber visto a alguien completamente fuera de lugar. Cuando el primo que estaba contando terminó de buscar, nadie mencionó a la niña. En ese momento incluso pensó en preguntar, pero se quedó callado. Tenía miedo de parecer tonto o de escuchar alguna broma. Al fin y al cabo, si realmente fuera una niña del vecindario, todos seguramente lo sabrían. El detalle que más le incomodó fue que, mientras estaba escondido, tuvo la clara impresión de escuchar risitas muy bajas detrás de él, pero al girar no había nada más que la oscuridad y el crujido del gallinero moviéndose con el viento. El juego continuó hasta que la abuela llamó a todos para entrar, ya pasadas las 9 de la noche. La casa estaba iluminada solo por bombillas débiles de 40 watts, que dejaban sombras alargadas en las esquinas de las paredes. Mientras los primos comentaban quién se había escondido mejor y reían en voz alta, él no podía sacar de su cabeza la imagen de la niña. Parecía demasiado real para ser producto de la imaginación, pero al mismo tiempo demasiado extraño para ser algo normal. En la ducha recordó la expresión de ella. No había emoción ni alegría de niña, solo una mirada fija y pesada que aún parecía adherida a él. Cuando todos ya estaban acostados en los colchones esparcidos por la sala, tardó en conciliar el sueño. Escuchaba los sonidos de la casa, el viento pasando por las rendijas de la ventana y el ruido metálico del portón golpeando suavemente de vez en cuando. Hasta que, en un momento, juró escuchar pasos ligeros en el patio. Eran compasados,
como si alguien caminara de un lado a otro, pero diferentes a los pasos pesados de los tíos. El sonido parecía de pies descalzos arrastrándose sobre la tierra seca. Se levantó de puntillas, fue a la ventana y corrió la cortina solo un poco. Fue entonces cuando la vio de nuevo, de pie en medio del patio, inmóvil como un poste, mirándola fijamente a la casa. El choque fue tan grande que se quedó congelado allí, sosteniendo la cortina con la mano temblorosa. La niña no se movía, no parpadeaba, solo estaba allí, como si supiera que él la observaba. Lo más extraño era cómo la luz amarilla del poste apenas alcanzaba el patio, pero aún así su rostro estaba nítido, como iluminado de cerca. Después de algunos segundos que parecieron eternos, inclinó la cabeza de nuevo, igual que antes, y dio 2 pasos hacia atrás, desapareciendo en la oscuridad. Retrocedió, cerró la cortina rápido y se recostó en el colchón, con el corazón acelerado. Quedó inmóvil, intentando convencerse de que estaba soñando, despierto, pero el sonido de risitas bajas en el patio volvió a resonar hasta que, de tanto miedo, finalmente se quedó dormido. A la mañana siguiente, cuando el sol ya estaba alto, se despertó con los primos corriendo por el patio y fingió que no había pasado nada, pero la curiosidad no lo dejó. Mientras ayudaba a la abuela a barrer la terraza, comentó que había visto a una niña extraña afuera durante la noche. La abuela se detuvo unos segundos, apoyando el palo de la escoba en el suelo, y lo miró con una expresión seria, algo raro en ella, que casi siempre sonreía. Con voz baja le preguntó cómo era la niña, y cuando él la describió, el vestido gastado, las trenzas, la piel pálida, la abuela respiró hondo, miró al patio y simplemente dijo: «Debe ser Chiquiña». Frunció el ceño confundido. «¿Chiquiña?», preguntó, pero la abuela solo movió la cabeza lentamente. Entonces contó que años atrás, una niña llamada Francisca, apodada Chiquiña por los vecinos, había desaparecido en esa misma zona. Nunca nadie la encontró, y dicen que la última vez que la vieron fue justo cerca del patio donde él había jugado la noche anterior. La historia siempre había sido un susurro entre los vecinos más antiguos, pero nunca contada en detalle a los niños. Sintió un escalofrío al darse cuenta de que, posiblemente, la niña que había visto no era solo fruto de su imaginación. En los días siguientes no podía evitar mirar por la ventana de su cuarto por la noche, esperando, tal vez por miedo, tal vez por curiosidad, ver a la niña de nuevo. A cada sombra, a cada ruido del viento, se preguntaba si sería ella, hasta que una noche, mientras estaba solo en la sala viendo televisión con el volumen bajo, escuchó risitas provenientes del patio nuevamente. Esta vez, sin valor de espiar, se escondió detrás del sofá, con el corazón disparado. Después de unos minutos, volvió el silencio, y cuando finalmente se levantó, no había señales de ella. Pero sobre la alfombra del patio había una pequeña trenza caída, tan negra y lisa como la que la niña llevaba. La trenza lo dejó completamente sin palabras. La tomó con cuidado, como si sostuviera algo demasiado frágil para tocar, y corrió a mostrársela a la abuela. Ella la miró, tardó unos segundos, y solo dijo que era mejor guardarla con cuidado, que era un recuerdo de Chiquiña. No explicó nada más, pero su mirada cargaba una mezcla de tristeza y preocupación. Pasó el resto del día con una sensación extraña en el pecho, como si hubiera tocado algo que no debía, y comenzó a notar que cada ruido en el patio parecía cargado de intenciones invisibles, como si alguien estuviera observando cada movimiento suyo. A pesar del miedo, la curiosidad no lo dejaba descansar. Esa tarde decidió explorar el patio con más atención, revisando cada rincón y cada árbol donde podría haber visto a la niña. No encontró nada, solo hojas secas y ramas rotas, pero la sensación de que algo había pasado por allí continuaba. Empezó a fijarse en detalles que nunca
Había notado marcas en la tierra, pequeñas depresiones donde parecía que alguien se había agachado y sombras que no coincidían con la luz del sol. La presencia de Chiquiña parecía invisible, pero real, como si estuviera allí, solo esperando a que él la percibiera. Una tarde, mientras ayudaba a la abuela a recoger frutas del patio, recordó un detalle que antes no había notado: pequeños surcos en la tierra, como si alguien hubiera estado corriendo de un lado a otro, pero silenciosamente. Se agachó para mirarlos más de cerca y notó que los surcos terminaban justo donde había visto a Chiquiña por primera vez. Su respiración se aceleró. Era imposible que hubiera sido él o algún primo, porque todos estaban dentro de la casa. La idea de que alguien o algo se moviera por el patio sin ser visto le generó una mezcla de miedo y fascinación que lo dejó paralizado durante varios minutos. Esa misma noche, antes de dormir, escuchó nuevamente risitas provenientes del patio. Esta vez no intentó espiar ni acercarse. Se quedó quieto en la cama, tratando de no hacer ruido. Lo extraño fue que las risitas parecían rodearlo, viniendo de varios puntos del patio al mismo tiempo, como si Chiquiña estuviera jugando a su alrededor, invisiblemente. Cerró los ojos con fuerza, intentando convencerse de que eran imaginaciones de un niño pequeño, pero un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. Aquella noche durmió solo unos minutos, consciente de que la presencia de Chiquiña no era un recuerdo, sino algo que seguía allí, persistente y silenciosa. A la noche siguiente, decidió que necesitaba una prueba de que no había imaginado nada. Se escondió cerca del patio, exactamente donde había visto a la niña por primera vez, con el corazón acelerado y las manos sudando frío. El viento movía las hojas y hacía que las sombras bailaran en las paredes de la casa, haciendo todo más siniestro. Y de repente, allí estaba de nuevo, la misma postura rígida, la misma mirada inmóvil, solo que, esta vez más cerca, casi al alcance de su mano. Quedó paralizado observando, intentando decidir si debía decir algo o correr, pero ningún sonido salió de su garganta. Pero antes de que pudiera moverse, desapareció de nuevo, tan rápido como apareció. Quedó allí, inmóvil, casi sin respirar, y se dio cuenta de que el miedo que sentía no era solo a lo sobrenatural, sino algo profundamente humano. La idea de nunca entender realmente lo que había ocurrido. A la mañana siguiente, se lo contó a la abuela, y ella solo movió la cabeza, diciéndole que nunca comentara con nadie y que siempre respetara ese espacio. Fue la última vez que vio a Chiquiña, pero su memoria quedó grabada, como una presencia silenciosa, que sabía que podría regresar en cualquier momento, y la pequeña trenza guardada seguía siendo la única prueba tangible. Durante los días siguientes, cada sonido del viento parecía adquirir vida propia. Cada rama que crujía, cada hoja que caía sobre el suelo seco del patio, se convertía en un pequeño recordatorio de que Chiquiña podría estar cerca. A veces, al abrir la ventana para ventilar la casa, tenía la sensación de que un par de ojos lo observaban desde la sombra de los árboles. Esa sensación lo mantenía inquieto, incluso durante el día, cuando la luz del sol parecía disipar la oscuridad. Sin embargo, había algo en esa presencia que no parecía amenazante. Era más como un misterio que exigía respeto. Una tarde, mientras jugaba con los primos, él comenzó a notar pequeños objetos fuera de lugar. Una piedra colocada de forma extraña sobre el camino de tierra, una flor caída sobre el borde del pozo que no recordaba haber visto antes. Era como si alguien hubiera dejado señales sutiles, guiándolo o recordándole su existencia. Intentó comentarlo con los primos, pero ellos solo se rieron y dijeron que estaba imaginando cosas. Aún así, para él, cada señal confirmaba que lo que había visto no era un sueño. Algo o alguien seguía allí,
observando y dejando vistas silenciosas. Una noche especialmente oscura, el viento era tan fuerte que golpeaba las ventanas y hacía que toda la casa temblara levemente. Se quedó despierto, escuchando atentamente, y en medio del silencio interrumpido por el crujido de la madera, escuchó el sonido más claro, pasos suaves, acercándose al borde del patio. No podía ver nada a través de la oscuridad, pero la intuición le decía que era ella. Permaneció inmóvil, conteniendo la respiración, y de repente el sonido cesó tan abruptamente como había empezado. No hubo risitas esta vez, solo un silencio absoluto que lo hizo estremecerse hasta los huesos. Al día siguiente, al contarle a la abuela sobre esos nuevos incidentes, ella lo miró con una mezcla de nostalgia y preocupación. Le explicó que Chiquiña siempre había sido una niña curiosa y traviesa, y que aunque desapareció, algunos creen que su espíritu aún ronda el lugar donde jugaba. La abuela le pidió que siempre fuera respetuoso y silencioso, y que nunca intentara buscarla activamente. Desde ese momento, él entendió que había una línea entre observar y entrometerse, y que la presencia de Chiquiña debía ser aceptada con respeto, sin intentar forzar encuentros.